Hablamos con Roberto Cachanós, que hablamos de economía. ¿Qué tal, Roberto? Buenas noches. ¿Cómo les va? Buenas noches, ¿qué dicen de bueno? Bueno, ¿qué vemos ¿Me hacia escuchan bien? adelante? Sí, te escuchamos perfecto. Suponiendo que la ley bases y el DNU sean las herramientas del gobierno aprobadas en el futuro, ¿ves que la economía de a poco se va a ir ajustando a la realidad y la Argentina tendrá, bueno, alguna posibilidad o está más complicado que lo que se pensaba? Complicado está, obviamente, ¿no? Pero, a ver, las medidas que está proponiendo mi ley están en el sentido correcto. El tema es algunas, porque otras no. Por ejemplo, el aumento de las retenciones me parece un error grosero. Vos fíjate que lo que vas a tener este año de cosecha va a más que duplicar la del 2022, perdón, 2023, 2022, 2023, ¿sí? Entonces, con el solo hecho del aumento de la producción, que se duplica de granos, más, digamos, el volumen de exportaciones, aunque mantengas los mismos derechos de exportación, vas a recaudar más. Claro. Entonces, si vos mandas la señal de que vas a seguir aumentando impuestos, ahí vas a desincentivar siempre la producción. Fíjate que le van a poner impuestos a las exportaciones, no solo le aumentan a los productos de la soja, sino a los derivados de la soja, sino a la mayoría de los productos. Y eso es lo que está en discusión en este momento en el Congreso, ¿no es cierto? Ahora, vos podés equilibrar las cuentas del sector público. La pregunta es, ¿cómo las equilibras? ¿Bajando el gasto o aumentando de nuevo los impuestos, como hizo, por ejemplo, Machinea en el año 2000, ni bien asumió? Yo no sé si ustedes se acuerdan. Recordarán que ni bien asumió, lo primero que hizo Machinea fue aumentar el impuesto a las ganancias. Y es lo primero que están haciendo ahora. Y eso generó desánimo o sea, expectativas adversas en la sociedad y en la economía. Entonces, yo te diría que buscaría otro camino más que volver al viejo sistema de seguir aumentando impuestos sobre lo que trabajan, ¿no? Claro. Para cerrar las cuentas fiscales. Sí, Cachano. Bajaría más gastos, de nuevo. Sí, Sí, Cachanowski, perdón. justo el tema de las retenciones está en discusión y lo que se está pidiendo es que las bajen o inclusive algunos gobernadores están pidiendo retenciones cero, ¿no? Esto es algo que creo que es difícil que se aplique, pero se está evaluando ahora. De ser así, entonces se tendría que ir a un esquema de muchísima reducción del gasto público como para que no haya un impacto fiscal. ¿Esto es así? No, a ver, pongo de esta forma. Hoy vos tenés un déficit fiscal que se financia en parte con emisión monetaria, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué es la emisión monetaria que se traduce en inflación? ¿Qué es la inflación? Un impuesto sobre la moneda, ¿correcto? Sobre los que tienen pesos. Entonces, vos estás reemplazando un impuesto que es el impuesto inflacionario por otro impuesto que son ganancias, derechos de exportación y el impuesto a las importaciones. Entonces, en realidad lo que estás haciendo es reemplazar un impuesto por otros. No sé si me explico. Sí, sí, No sí. estás cambiando la forma de reducir el déficit fiscal, estás cambiando los impuestos que estás cobrando. En vez de cobrar el impuesto inflacionario, cobras derecho de exportación, cobras más por importaciones, cobras más a los que le habían bajado los impuestos a las ganancias, etc. Ahora, yo te diría que lo siguiente, el impuesto cero que le piden los gobernadores, lo que yo entiendo es para los productos de economía regional. Sí, regional, sí. A ver, me estoy refiriendo que yo no sé, el arándano, qué sé yo, los frutos, la uva, cosas por el estilo. No creo que estén hablando del tema de la soja, el trigo, etcétera. No, se pedía Eso es hasta reducir donde yo entiendo. las retenciones de la soja, ¿verdad? Y también ampliar un poco los productos de las economías regionales, que creo que al momento se negoció más o menos en el orden de 30 productos, ¿no? Pero también se hablaba de, bueno, por fuera de las economías, de los productos de economías regionales, bajar estas retenciones. ¿De cuáles? ¿De la soja Por y ejemplo. demás? Exacto. Y sí, a mí me parece una muy buena idea. Hay una famosa curva, que es la curva de Laffer. ¿Qué dice la curva de Laffer? La curva de Laffer te dice, en la medida en que vos cobres más impuestos, o sea, subas la tasa del impuesto, vos vas a ir recaudando más, pero llega un punto donde no recaudás más, recaudás menos, porque entonces tenés la economía informal Claro. o salen productores, etcétera. Entonces,
acá lo que hay que hacer es moverse al revés, no es seguir aumentando impuestos, es empezar a bajar impuestos para, entre otras cosas, estimular la inversión, el crecimiento, etcétera, la producción. ¿Cómo Entonces, hacemos? acá lo que estamos haciendo con los impuestos... Sí, perdón. No, ¿cómo hacemos? Sí, sí, te Me, escucho. me quiero meter ahí en el medio de eso que estás diciendo para empezar a ver entonces cómo hacemos para dar vuelta a esa ecuación, Roberto, ¿no? Una ecuación que implique justamente Sí. bajar impuestos, que de hecho fue algo de lo que hablaba el propio gobierno durante la campaña, y al mismo tiempo Sí. reducir el déficit y todo lo que hoy está faltando. ¿Cómo empezamos a acomodar la ecuación de la Argentina? Por eso, lo que dijo en la campaña es la inversa de lo que está haciendo. Él dijo, no voy a subir impuestos, y está subiendo impuestos. Entonces, está haciendo la inversa de lo que él dijo que iba a hacer. Entonces, ¿cómo empezás a acomodar todo esto? Yo te diría, como mínimo, empezá a sacar impuestos que son distorsivos. Por ejemplo, el Ok, impuesto al ahí cheque, quería el tipo de ir, esos eso. impuestos. Yo, Ujú. ¿Por dónde claro, arrancamos? claro, empezá, Concretamente. Claro, pues vos- ¿Cuáles sacamos? el impuesto al cheque, ¿cómo? Eso, ¿a cuáles sacamos, por Perdón, no ejemplo? te- Ahí quería ir concretamente. Y, Por ejemplo, ¿por dónde empezamos? El del cheque. Y yo no empezaría aumentando impuestos, porque si vos aumentas impuestos, desincentivás la producción. Entonces, Claro. empezaría a sacarle impuestos, por ejemplo, el impuesto al cheque. Ese que se creó transitoriamente en el 2001 Y nunca se y sacó. lleva más de 22 años de transitoriedad. ¿Por qué? Porque ese impuesto hace que la gente tenga, digamos, trabaje más en el mercado informal. Tener operaciones en un sistema bancario argentino es muy bajo. Mira, hoy estaba trabajando en algunos datos. Los depósitos de Argentina, el total de depósitos en los bancos sobre el Producto Bruto son el 14% del Producto Bruto, el total de depósitos. Y esto es mucho o es poco. El promedio del mundo en el año 21 fue 70%. Ah, mirá. Y, por ejemplo, Somalia tiene más que nosotros, Uganda tiene más depósitos sobre el PBI que nosotros. Nosotros no tenemos sistema financiero. Entonces, empezás a recomponer una economía en blanco que después te va a generar más ingresos tributarios. Yo te digo, suponete que vos bajás impuestos al trigo, de derechos de exportación, te estoy diciendo, trigo, soja, etcétera. ¿Cuál va a ser la reacción del productor? Te va a producir mucho más, porque va a tener más ganancias. Y entonces eso te va a redundar en beneficios de ingresos impositivos por el lado del IVA, del impuesto a las ganancias, etcétera. Tenés que buscar la forma de incentivar la producción, no de Cuando hablas desincentivarla. con actores del gobierno dicen que eso es momentáneo para alcanzar el déficit cero, el hecho de ponerle retenciones a otros productos, por ejemplo, y que solo es, digamos, en el mediano plazo, ¿no? En el corto plazo, justamente por esta razón. ¿Qué pensás? Y yo vuelvo a insistir en un punto que hice el otro día. El impuesto al cheque también era transitorio y tiene 22 años de transitoriedad. El IVA en el 95, Caballo lo subió del 18 al 21, si yo mal no recuerdo, por la crisis del tequila, era transitorio y seguimos en el 21. El impuesto a los réditos del año 32, que era de emergencia, ahora es impuesto a las ganancias y tiene 90 años de transitoriedad. Entonces, todo lo que es transitorio, todo impuesto transitorio en Argentina, se transforma en permanente. Entonces, yo te digo, no creo en eso, no creo. Porque una vez que el político tiene la plata, una vez que recaudó, no va a bajarlo. Por más que le llame mi ley, no lo va a bajar. Entonces, mejor curarse el salvo y decir, no, buscá de bajar el gasto como dijiste que ibas a hacer en campaña. Si no, me estás haciendo el mismo verso que me hicieron los otros ¿Y políticos. el gasto se está bajando? El gasto se está licuando, no se está bajando por ahora. A ver, Los ¿cómo datos es? de diciembre que van a salir la semana que viene, pero ya hay algunos datos que publicó la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación, lo que te muestra es que la mayoría de los gastos aumentaron por debajo de la tasa de inflación. Por ejemplo, las jubilaciones, los sueldos de los empleados públicos, en fin, una serie de rubros que tenés ahí que son los más gruesos, ¿no? Entonces, digamos que se cambió la motosierra por la licuadora, o por esa forma, ¿no? Entonces, el gasto baja, pero baja a costa de una inflación
que es bastante pesada para la gente, ¿no es cierto? Claro. Y yo te diría que sí, está bajando. Ahora, yo te diría, hay una gran predisposición por el lado de la oposición no K de aprobar la ley ómnibus. La Hay oposición una gran dialoguista. predisposición. Claro. Ahora conocida como la Sí, oposición yo he hablado dialoguista, con sí. legisladores. Yo esta semana hablé con legisladores que me llamaron y están muy dispuestos a bajar. O mejor dicho, no a bajar, a aportar. Pero tampoco me pidas tanta cosa porque no te la voy a dar. Claro. O sea, tenés que negociar, no negociar, sí, bueno, negociar en el buen sentido de la palabra. Viste, mira, sí, está bien, te retiro, por ejemplo, no te doy, pido los 4 años de delegación de facultades, o el tema de las economías regionales. Bueno, los de hecho, impuestos a las Roberto, economías regionales, hablando de las cuestiones que se están negociando dentro del texto, una de estas cuestiones que quedó allí en la lista tiene que ver con la lista de empresas con participación del Estado a privatizar y que aparentemente quedaría fuera YPF. ¿Qué pensás de esto? Me parece una estupidez. ¿Por qué no vamos a ganar? ¿Por qué no privatizar YPF? YPF nos está costando la estatización 16.000 millones de dólares. ¿Por qué no privatizar? En eso no estoy de acuerdo con la oposición. ¿Por qué no privatizar? ¿Para qué querés una empresa de petróleo en manos del Estado? A ver, si algún político cree que el petróleo es un buen negocio, que deje la política, que busque socios capitalistas y se dedique a la industria del petróleo, a la actividad petrolera, pero que no juegue al empresario con la plata del contribuyente, que es muy distinto. Luego tenés un montón de empresas, como la YPF, que ahora nos va a costar 16.000 millones de dólares, entonces sabés cuándo recuperás esa plata. Y vos fíjate que ni siquiera le dan tiempo para poder, Debe ser digamos, ¿cómo? Perdón, debe ser por el tema vaca muerta que se instala como una fuente de hidrocarburos y por eso lo vinculan con YPF. A ver, pero vaca muerta, a ver, en general dice es un recurso estratégico, ¿sí? O que es muy importante. Entonces, bueno, macanudo, la energía, ¿qué es más estratégico para un país? ¿Tener comida o tener combustibles en vez de importarlo? Tener comida, ¿qué vamos a hacer? El Estado también va a producir trigo, carne, soja y no sé cuántas más cosas más, tomates. Si el sentido es que el Estado tiene que producir, y entonces, bueno, lo importante es que la gente tenga comida y también que tenga ropa para que no tenga frío, que tiene una fábrica de ropa para la gente. Es absurdo ese razonamiento. Quedó de la época de los nacionalistas, de la época del nacionalismo bien hasta militarista, te diría, donde ellos creían que había que tener toda la industria pesada por el caso de guerra y entonces tenían las industrias del acero, del petróleo, la petroquímica, todo eso. Viene de hace 60, 70 años atrás, esa cosa ridícula, ¿no? Dentro de la lista de empresas a privatizar, una que está generando también bastante un punto así controversial tiene que ver justamente con Banco Nación. De hecho, se está evaluando esa letra chica de también dejarla por fuera y se habla de un sistema mixto, ¿no? ¿Cómo funcionaría eso? A ver, lo que entiendo es que lo que están proponiendo es vender parte del Banco Nación y tener un Banco Nación que sea una sociedad mixta. Parte capital privado, parte capital estatal. Entiendo que es esa la propuesta, ¿no? Sí. No sé si estoy equivocado. ¿Y qué mirada tenés sobre eso? Mira, yo no veo la necesidad de tener un Banco Nación, te digo con toda sinceridad. Es más, cuando Carlos Pellegrini crea el Banco Nación, fueron los radicales de aquella época que eran liberales que lo criticaron a Carlos Pellegrini. Le dijeron, vos estás creando un Banco Nación para darle créditos a tus amigos de productores de grano, de carne, no sé qué historieta. Entonces, el Banco Nación, a ver, técnicamente, ¿qué función cumple? Está bien, está en todo el país, ¿sí? Pero ¿tiene patrimonio propio o está en una situación crítica como el Banco Central? De nada te sirve tener un Banco Nación que no tenga, que esté como la TV prácticamente pública. quebrado. Y lo mismo que la televisión pública, la radio nacional. Y hablando de son eso, cosas que inclusive, perdóname, quedaron en el pasado por la tecnología, la televisión pública y la radio nacional, quedaron en el pasado tecnológicamente.
Hablando de eso, ¿qué opinas sobre los recortes en lo que se llama la industria cultural? A nivel económico, ¿no? ¿Cuál es tu mirada? Mira, a ver, vamos aparte. Yo creo que aquel que quiera hacer, no sé, ¿qué cultura? Hacer una película de cine, por ejemplo, Sí, lo del o Inca, por ejemplo. teatro. Sí. Sí, va. Si alguien quiere hacer un negocio, vos mirás, y la mayoría de los actores son tipos de bastante plata, ¿no es cierto? Veranean en lugares caros, etcétera. Es un negocio como cualquier otro. Entonces, ¿por qué se tiene que subsidiar o financiar actividades que se llaman culturales, cuando en realidad, si tengo que subsidiar a lo que se llama cultura, tengo que subsidiar al que produce trigo, tengo que subsidiar, ¿por qué a uno sí y a otro no? Entonces, la pregunta es, a ver, si yo pongo, los recursos son escasos, si yo pongo la plata en un tipo que quiere hacer una película, que por ahí después nadie la va a ver, es plata que no pongo en una escuela pública, por ejemplo, o en un hospital. Los recursos son escasos, tenés que elegir. Subsidio al que quiera hacer una película, o subsidio, o pongo esa plata en mantener los hospitales, en mantener las escuelas públicas, en mantener las rutas. Eso es un tipo de decisión. Yo no veo por qué el tipo que hace alguna actividad de lo que se llama cultura, porque cultura también es el tipo que hace historia, por ejemplo, o el tipo que, qué sé yo, no sé, escribe sobre filosofía. El profesor, claro. Eso también es cultura. El escritor independiente, claro, que tengo que subsidiar a todo. Que no, porque además la Claro, situación subsidiar es así. La impresión que da, tal vez sea equivocada mi percepción, perdón por la autorreferencia, es que te dan si vos sos cercano a las ideas del gobierno que está en el turno, ¿no? Es decir, que si vos sos contrario, en general no te dan tanto y no te dan, me parece. Sí, claro. A ver, pero yo me acuerdo del kirchnerismo, la hija de Cristina hizo una película que no sé si alguien la vio. Es más, no sé si se estrenó o no se estrenó esa. Creo que era sobre Néstor Kirchner, no me acuerdo muy bien. Después, Andrea del Boca también hizo varias películas que algunas ni se estrenaron. Mamá Corazón, Tengo entendido, ¿no? Esa fue la del escándalo, ¿Cómo se llama? ¿no? La del Mamá principal Corazón escándalo. se llamó Sí. en un caso, ¿no? Mamá Corazón, sí, que no sé, lo hacían a través de fundaciones o universidades o no sé Creo cómo que la le mujer de mandaban la Vigo plata. también tiene una productora, tuvo una productora, ¿no? Me lo pregunto porque no tengo claro acá el elemento, pero también lo que se hacían a través de universidades, los fondos públicos que se hacían teóricamente para, a ver, qué sé yo, invertir allí, pero finalmente funcionaba, ¿no? Como algo sospechoso en la práctica. Ahora, ahí el punto es, no es que lo tengo que sacar, a ver, porque te dicen, no, eso hay que administrarlo bien. No, una vez que vos dejaste eso puesto, depende del gobierno que venga, te va a hacer un desastre o va a hacerlo bien, entre comillas. Entonces, vos lo que tenés que hacer es decir, mira, vos querés hacer cine, bueno, es una industria con una actividad económica como cualquier otra. Conseguirte los inversores, hacer la película, el guión, lo que sea, y si ganás plata, se bátela, es tuya, y si nadie te va a ver, lo lamento, pero es como si a mí, eso, todo en charla. Si no me contratan, No, bueno, a ver, y ¿qué además voy a pedir que me el camino subsidien? sería el de la meritocracia, no el de la militancia en todo caso. Por ejemplo, la BBC, que es el modelo de televisión estatal, hizo una investigación periodística contra el correo estatal En Gran Bretaña. en Gran Bretaña, contra el gobierno de turno de algún modo. Y en la televisión, eso es el concepto de lo público, ¿no? Porque acá se confunden las cosas. Todo es de gestión pública o todo es de administración pública con gestiones privadas ocasionalmente. Entonces, este es el gran problema, ¿no? Que en general se abandera al gobierno de turno para hablar a favor y por eso se le dan los fondos, ¿no? Pero vos fíjate en la época de Macri, del gobierno de Macri, cuando estaba mi amigo Hernán Lombardi al frente de los medios de comunicación, dejó ATC y estaba la madre, ¿cómo se llama? La madre de Plaza de Mayo, dejó toda una... ¿Quién veía ese canal? Entonces la pregunta es, ¿por qué el contribuyente tiene que estar financiando el déficit de ATC? Que yo no sé si usted, bueno, ahora es televisión pública. Se le cayó el documento ahí. Te fuiste a Argentina Televisora Color, me acuerdo, sí, todos se acuerdan. Argentina, y bueno, Está bien. tengo mis años y me acuerdo de esa época. Pero además, era Canal 7. en ese momento Claro. se hizo el gran edificio que por supuesto todavía persiste. En la época de ATC se hizo ese lugar. Exacto, se hizo ahí en ese lugar donde está. Y es más,
Sobre ese edificio tuvieron que hacer otro edificio más, porque cuando pasaban los aviones, que está cerca de Aeroparque, se sentían todos los ruidos. Entonces estaba tan mal hecho que hubo que hacer otro edificio arriba para cubrir los sonidos. No sé si sabían esa historia. No, no me acordaba. Eso se hizo en la época de los militares, se hizo. Pero y se hizo por el Mundial, porque había que transmitir el partido hacia el exterior en color. Si no, ni se hacía. Pero, de nuevo, la pregunta es, poné en internet algo, un canal de televisión que si querés del Estado, y te sale mucho más barato que tener toda esa estructura. La cantidad de... Hubo un escándalo que fue el de los bolsos, la plata en efectivo que se manejó durante... ¿Cómo se llama la que manejaba el Rosario Lufrano, no? Sí. La investiga Policita todavía esa causa. Sí. Lo de los fondos para una película. Bueno. Sí, interesante. Tantos temas que ojalá se sigan investigando. Roberto, gracias, como siempre, por este contacto con nosotros. Y te mandamos un saludo. Bueno, que tengan una buena semana. Muchas gracias, Roberto. Igualmente. Nos vamos rápidamente otra vez a Mendoza, porque hay información urgente desde allí.